Hola chicos, buenos días. Espero que se encuentren muy bien. El siguiente tema de la unidad 3 es teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras establece que en todo triángulo rectángulo, la longitud de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma del área de los cuadrados de las respectivas longitudes de los catetos. Es la proposición más conocida entre las que tienen nombre propio en las matemáticas. Bien, jóvenes, el teorema de Pitágoras yo creo que ya se vio mucho tiempo en secundaria y vamos a dar un ligero repaso para que no se nos olvide de qué se trata esto, ¿sale? Y para representar todo este concepto, aquí de rapidito tenemos estas dos imágenes. Si pueden ver, tenemos aquí el triángulo rectángulo y el teorema de Pitágoras nos afirma que la suma de estos cuadrados, del cateto A más el cateto A más el cateto B, nos tiene que dar la suma de la hipotenusa al cuadrado, ¿sale? Por lo tanto, las fórmulas las tenemos acá. H al cuadrado es igual a cuadrada más B al cuadrado, ¿de acuerdo? Esta fórmula nos funciona para realizar varios despejes y para conocer algunos lados de los triángulos rectángulos, única y exclusivamente de los triángulos rectángulos. Tenemos las siguientes fórmulas para calcular la H, que es la hipotenusa. Otros autores la manejan como C, pero no hay ningún problema, solo cambiamos la literal. Aquí también otros despejes ya para saber cómo calcular la altura y cómo calcular la base, ¿vale? Se fijan, lo único que cambia aquí es el signo. Para calcular la altura y la base, solo cambiamos el signo negativo. Y para la hipotenusa va a ser la suma de la altura al cuadrado más la base al cuadrado. Y por aquí tenemos unos ejercicios. Lo único que hay que hacer es calcular las medidas que nos piden. Por ejemplo, aquí es calcular la hipotenusa. Entonces utilizamos la fórmula de h igual a cuadrada más b cuadrada, donde ya nos dan a y nos dan b. Aplicamos el teorema de Pitágoras, calculamos aquí, en esta parte, aquí ya está todo el proceso, y nos da que la hipotenusa vale 5 centímetros. En el ejercicio 2, para que lo analicen también ustedes, nos pide calcular la altura. En este caso, la altura es de aquí, que va de acá a acá, porque la inclinación de la escalera mide 3 metros y la distancia de la pared a la escalera es de 70 centímetros. Les puse la fórmula aquí, que es a igual a h al cuadrado menos b al cuadrado, todo le vamos a sacar la raíz cuadrada. Aquí lo único que hacemos es, con esta representación, los 70 centímetros de acá lo pasamos a metros y nos da 0.7 metros, 3 metros de hipotenusa y tenemos que calcular la A. Hay que recordar que la A cuadrada se calcula con la fórmula de A es igual a H al cuadrado, o sea, la hipotenusa al cuadrado menos B al cuadrado, todo sobre raíz cuadrada. Por aquí ustedes pueden analizar que este es otro método que pueden utilizar al final de cuentas como se les facilite más. Lo pueden utilizar ustedes. Al final de cuentas, la A, sacamos la raíz a 8.51 y nos da 2.92. Les dejo aquí este procedimiento para que ustedes lo analicen y ya lo entiendan de acuerdo a su punto de vista. La altura entonces nos da 2.92. ¿Vale? Esto es un repaso, algo simple. No lo quise hacer tan largo porque pues ya tenemos bases del teorema de Pitágoras y para no hacerlo tan extenso ni abrumante. Bien, después del teorema de Pitágoras, por ahí también existen relaciones entre los lados, entre los catetos, entre la hipotenusa y entre los ángulos que forman. A esa relación que existe entre el triángulo rectángulo y sus lados y sus ángulos, los podemos representar con razones trigonométricas. Bien, las razones trigonométricas se utilizan fundamentalmente en la solución de triángulo rectángulo, recordando que todo triángulo rectángulo siempre tiene su ángulo de 90 grados, como lo vemos aquí, 90 grados, y sus ángulos interiores son 180. Esto es para cualquier triángulo, ¿eh? Por ejemplo, aquí les puse el ejemplo de que alfa más beta más 90 grados es igual a 180. Aquí les puse de esta manera. Este ángulo más este tiene que dar 180 grados. Bien, por aquí quiero resaltar un punto muy importante. En esta parte de abajo dice que tomamos el ángulo alfa para, para, para definir las razones trigonométricas de la siguiente manera. Bien, tomando el ángulo alfa, podemos decir que el cateto opuesto es el cateto de acá, o sea, el de A. Lo que mide A es el cateto opuesto y este cateto es el cateto adyacente, ¿sale? Claro, si nosotros tomamos el ángulo alfa de aquí,
Pero lo que nos dice el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas es que no solamente podemos utilizar este ángulo de acá, podemos utilizar también este ángulo de acá para darle nombre a nuestros catetos. Recuerden que este era el cateto opuesto, pero ahora como vamos a tomar el ángulo beta, este va a ser el cateto adyacente porque se encuentra más cerca del ángulo y este va a ser el cateto opuesto porque se encuentra más lejos del ángulo beta, ¿sale? Ese punto quería aclarar, depende del ángulo que tomemos en cuenta, van a cambiar el nombre de nuestros catetos, pero el nombre de la hipotenusa va a seguir siendo el mismo para todos y en cualquier ejemplo. Bien, entonces tomando, habíamos dicho el ángulo alfa, definimos las razones trigonométricas siguientes. Aquí les coloqué las fórmulas de las razones trigonométricas. El seno de alfa va a ser igual a la división del cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno de alfa va a ser igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Y la tangente de alfa va a ser igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Por ahí en la secundaria sí se vieron las razones trigonométricas del seno, coseno, tangente. No sé si pasaron a las otras tres funciones, pero aquí vamos a pasar. El seno, su función inversa o su función recíproca es la función cosecante. Lo único que cambia ahí, jóvenes, si se fijan, es que el cateto opuesto se divide entre la hipotenusa, pero en la cosecante, la hipotenusa se divide entre el cateto opuesto. Nada más cambian de lugar estos dos lados, hipotenusa y cateto opuesto e hipotenusa. Bien, entonces, con esta afirmación de que nada más cambia eso, yo puedo decir que el seno de alfa puede ser igual a 1 entre la cosecante de alfa, ¿sale? 1 entre la cosecante de alfa, al final de cuentas podemos poner eso que mide, que es la función recíproca y no hay ningún problema. Esta es función recíproca de esta, el seno de la cosecante, el coseno de la secante y la tangente de la cotangente, ¿sale? En la parte de abajo les puse la nota, vean que las razones cotangente, secante y cosecante son recíprocas a la de tangente, coseno y seno, ¿vale? Respectivamente, así como se las coloqué, para que no exista ningún problema de que no las puedan identificar. Bien, después les puse por aquí unos ejercicios en los que ustedes estará de ustedes que los analicen, nada más es obtener los lados faltantes y los ángulos faltantes. Para calcular los ángulos alfa y beta podemos hacer lo siguiente. En esta parte sí les quiero hacer un paréntesis aquí, les voy a apoyar poquito. Por ejemplo, dice resolver el siguiente triángulo cuando los catetos miden 3 y 4 unidades. Con el teorema de Pitágoras ya podemos resolverlo, saber cuánto mide C, pero para calcular los ángulos alfa y beta vamos a hacer lo siguiente. Bien, tomando en cuenta mi ángulo, voy a empezar con mi ángulo alfa, ¿sí? Y yo conozco que el cateto opuesto mide 3 y el cateto adyacente mide 4. Entonces la función que puedo utilizar es la función tangente, porque la función tangente me dice que la división entre el cateto opuesto, entre el cateto adyacente, me va a ayudar para obtener el ángulo. Entonces, 3 entre 4 es para la función tangente. Por eso nos vamos aquí en esta parte y nos dice que para calcular los ángulos alfa y beta puedo hacer lo siguiente. Tangente de alfa va a ser igual a 3 cuartos y lo que hay que hacer aquí es dividir 3 entre 4. Vamos a despejar alfa. Alfa se despeja con la función inversa tangente inversa de 3 cuartos, 0.75. Para obtener en su calculadora esta función tangente inversa, para que lo calculen, pueden teclear la letra Shift, la letra 2ND o la tecla INV. Cualquiera de estas teclas en sus calculadoras permite que conviertan esta función trigonométrica a su función inversa. Entonces la tangente inversa de 0.75 nos da 36.78 y ya completamos que los tres ángulos nos dan 180,
Si ya sé que alfa mide 36 y el ángulo recto mide 90, pues beta va a ser la diferencia que hay entre 180. 180 menos 90 menos 36 nos da 53.13. Por lo tanto, alfa nos da, nos da 36, beta 53.13 y el C, que eso fue de la hipotenusa, nos dio 5. Bien, entonces seguimos con el ejercicio 2. Aquí en esta parte del ejercicio 2 les quise poner este ángulo, ahora basándonos en el ángulo beta. Recuerden que el ángulo beta lo tengo aquí. Para obtenerlo, no es necesario tener todos los lados del triángulo. Con que tenga dos lados puedo resolverlo. Porque aquí tengo la hipotenusa y de acuerdo a este ángulo tengo su cateto opuesto. Entonces, la división del cateto opuesto entre la hipotenusa me da seno de B. Puedo utilizar la función trigonométrica seno de beta. Seno de beta es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, por eso nos va a dar seno de B igual a 4 entre 9. Despejo la B, o sea, la paso a inversa para acá. El seno inverso de 4 novenos me da 26.38 grados. Como también aquí me piden la altura, la calculo con el teorema de Pitágoras. Y para terminar, el ángulo alfa lo puedo calcular con las diferencias. A 180 le quito 20.38 de beta, menos los otros 90 y me da 63.62. Bien, jóvenes, entonces ya con estos ejercicios creo que es suficiente para que ustedes se pongan a analizarlos y si existe alguna duda sobre los procedimientos o sobre cómo realizar los ejercicios, pues no duden en decírmelo. Cualquier cosa me pueden contactar y espero que estemos bien. Nos vemos pronto, jóvenes.